El misterio de la Santísima Trinidad. Dios uno y trino. Cuando nos acercamos a meditar este misterio de la Santísima Trinidad, de nuestro Dios uno y trino, lógicamente los católicos lo hacemos desde la revelación que hemos tenido nosotros a través de las Sagradas Escrituras, a través de la Santa Biblia, el testimonio que nos han dejado los testigos directos que estuvieron con Él, comieron con Él, lo tocaron, lo vieron, lo escucharon, es decir, los apóstoles. Las Sagradas Escrituras, lógicamente, son la base para que nosotros podamos entrar en este misterio que Dios mismo ha querido revelar. Tengo que aclarar que nosotros los católicos tenemos esa dicha, esa suerte, ese privilegio de que Dios se nos revele, Dios se nos muestre, Dios se nos dé, y nosotros lo que hacemos es entrar en ese conocimiento revelado, en esa donación de sí mismo que Dios ha hecho, abriendo sus entrañas para darse a conocer. Tenemos un Dios que pretende que precisamente Él quiere ser conocido. Entonces vamos a entrar en esta revelación escrita, en esta tradición apostólica, vamos a entrar en desdoblando toda, abriendo esta revelación y vamos a conocer todo lo que Dios ha querido mostrar de sí mismo, de su interioridad, de su ser. El depósito de la fe, es decir, las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica, estas dos fuentes que conforman el gran depósito de la revelación. El mundo católico, por supuesto, sabe y entiende que esta gran revelación tiene como centro a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero como verdadero Dios. Aclaro esto desde un inicio porque hay sectas, hay movimientos que dicen sí, el Hijo de Dios, sí, es el Hijo de Dios, es Jesucristo, pero el término hijo ellos lo toman como cualquiera puede ser hijo de Dios. No, el mundo católico lo toma Jesucristo como el Dios Hijo, el que es el centro de esta revelación, digo, porque ha abierto la interioridad de nuestro Dios y nos ha contado, nos ha expresado con palabras sencillas que hay un Padre, que incluso su paternidad es mucho más grande, mucho más esplendorosa que la imagen que tenía el Antiguo Testamento en el mundo judío. Ahí había un rostro de padre, pero era muy limitado. Jesús lo viene a ampliar, lo viene a cambiar, a transformar, y yo diría plenificar totalmente. Luego nos cuenta Jesús lo de Él, como un Dios Hijo enviado a este mundo para comunicarnos todos esos secretos, todo ese afán que Dios Padre tiene de revelarse a sí mismo y de darse a conocer. Y luego nos habla de un Espíritu Santo, nos cuenta de esta tercera divina persona, que es el Espíritu Santo, que precisamente Él, una vez que suba al cielo, lo enviará conjuntamente con el Padre. Entonces el depósito de la revelación de nuestra fe, repito, que está conformado por las Sagradas Escrituras y la tradición apostólica, teniendo a Jesús como el centro de esta revelación, entonces considera al Dios Padre,
la persona del Dios Padre, la persona del Hijo como el Dios Hijo y la persona del Espíritu Santo, el Dios Espíritu Santo, un solo Dios y tres divinas personas en la interioridad de este Dios que tiene la intención de revelarse, de mostrarse precisamente para que luego pueda ser conocido. Esto en primer punto, ¿no? En segundo punto, desde la misma revelación escrita y luego ya en la vida de la Iglesia, nunca se dejó de usar la fórmula trinitaria, es decir, nombrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tanto en la liturgia primitiva, por ejemplo, lo asegura el documento de la Didache, en sus primeras liturgias eucarísticas ya se nombraba, se hacía mención en las oraciones a la fórmula trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego los documentos del martirio de los santos padres de la Iglesia, todos ellos nos muestran cómo se vivía en el seno de la Iglesia primitiva, este segundo y tercer siglo, se vivía ya plenamente esta verdad. Las personas del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Tres divinas personas en unidad, en un solo Dios, de naturaleza lógicamente divina, y a ese Dios nos dirigíamos en estos dos primeros siglos, ¿no? Así lo atestigua la vida riquísima de esta iglesia primitiva, estos segundo y tercer siglos. Recalco que en el año 160 al 220, Tertuliano, él fue el primero en utilizar el término latino Trinitas, Trinidad, para referirse a este misterio de los misterios del ser de Dios. Y lógicamente esto, al término ya del tercer siglo, en el concilio de Nicea, la Iglesia proclamó definitivamente ya la divinidad de Jesucristo, aclarándolo en cuanto a los errores heréticos que decían otra cosa, que no querían aceptar a Jesucristo como hijo de Dios, pero siendo Dios verdadero. No lo querían aceptar, pensaban que era simplemente un hijo como cualquier otra criatura de este universo. Y entonces el concilio de Nicea en el 325 declara oficialmente el dogma de la divinidad de Jesucristo. Posteriormente, en el 381, con el concilio de Constantinopla, la Iglesia también proclama y aclara la divinidad de la persona del Espíritu Santo. De esta manera, entonces, ya la Iglesia aclara al mundo entero, pues que las tres divinas personas son Dios, ¿sí? Son Dios. Son tres divinas personas, sí, pero un solo Dios. Lógicamente, nosotros creemos en un Dios. El católico es monoteísta. Creemos en la unidad de un solo Dios. No son tres dioses, sino un solo Dios, pero existe la interioridad del ser de Dios, existen estas tres divinas personas. Una aclaración más para terminar este apartado. Recuerden que los concilios que la Iglesia ha hecho, ha reunido, la reunión de todos los obispos del mundo entero, precisamente lo que hace el magisterio de la Iglesia en ellos es aclarar, es proclamar un dogma, la institución de un dogma sobre algún aspecto de la doctrina de la Iglesia Católica. No es inventar algo, sino es formularlo, ponerlo por escrito, proclamarlo, aclararlo, de tal manera que se evite los errores. El proclamar un dogma quiere decir, bueno, pongo los puntos claros sobre este aspecto y los pongo de forma definida y en forma ordenada.
de tal manera que el que quiere creer pues pueda tener en qué regirse, ¿sí? Y en qué evitar errores. El dogma formula lo esencial, en este caso, del misterio del Padre, del misterio de Dios uno y trino, de nuestro Dios, el misterio del Hijo de Dios como Dios, el misterio del Espíritu Santo como Dios. Entonces, esto es lo que hace los concilios, ¿no? Y la formulación de un dogma, en este caso sobre la persona de la divinidad de Jesucristo y sobre el Espíritu Santo. Digo esto porque se acusa a la Iglesia de que en estos concilios precisamente se inventó de que Jesucristo era Dios y se inventó de que el Espíritu Santo es Dios. El mundo protestante, el mundo de otras, diríamos, denominaciones, creencias, piensa que en cuanto se formula el dogma, se comienza recién, los cristianos comienzan a vivir aquello. No, en la vida de la iglesia es al revés. Mire, aquí hablamos más de casi 3 siglos de existencia de la iglesia, estamos en el 325, Concilio de Nicea, 325 años de vida, de revelación vivida en el seno de las comunidades, en el seno de la iglesia, y recién se formula esa verdad que ya se estaba viviendo. Entonces, al revés del criterio protestante, que piensan que asoma un dogma y les están obligando e instituyen el Papa y los obispos aquello y entonces los cristianos están obligados a vivir. No, es al revés, totalmente al revés. Vamos a entrar ahora sí, definitivamente ya en el interior de este misterio de la Santísima Trinidad. Vamos a olvidarnos de todo lo que esté fuera de este misterio, es decir, la creación, el cosmos, todo lo que está fuera de Dios. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el ser de Dios en forma exclusiva. Lo que está fuera de Él por ahora no nos interesa. Nos vamos a meter en la interioridad de este Dios uno y trino. Y lo primero que tenemos que resaltar y aclarar es precisamente en cuanto a la terminología que se utiliza para poder entrar a aclarar este mundo interior de Dios. Y lo primero en discusión con el mundo que objeta este misterio del Dios uno y trino es precisamente el término persona en Dios. La teología que a partir de San Agustín, estoy hablando del año 325 en adelante, San Agustín desarrolló esplendorosamente una teología católica con el objetivo de aclarar, de sistematizar todo un estudio para poder adentrarnos en el conocimiento de este Dios en su interioridad. Para él, el término persona no es tan apropiado en cuanto a que precisamente presta confusión con las personas que no hacen la diferencia entre lo que es un mundo interior de un Dios de naturaleza divina y lo que es externo a Él. En el mundo material, fuera del ser de Dios, ahí se utiliza el término persona para denotar algo que tiene una sustancia y que tiene accidentes, es decir, características que le dan su peculiaridad, le dan, diríamos, su distintivo. Pero en cambio, en el ser de Dios, al hablar de lo que es el ser de Dios, no podemos hacer eso, no podemos utilizar el término persona porque en Dios no hay
estos accidentes externos a su naturaleza. En Dios solo tenemos una naturaleza divina. Por eso San Agustín evita un poco el topar el tema, el utilizar el término persona en Dios como se hace en el mundo externo, en lo creado. Luego de San Agustín, y tomando parte de San Agustín, que utiliza en vez de persona el término relación, las relaciones en Dios, para él son sutiles diferencias o realidades objetivas totalmente identificables. Es decir, el Padre tiene algo objetivamente identificable que es propio de él, algo que subsiste de por sí. El Hijo tiene algo también así, una diferencia muy sutil con lo que es el Padre, y el Espíritu Santo de igual manera. Entonces, para él, en vez de personas, él utiliza el término relaciones. Relaciones en cuanto el Padre es tal en cuanto al Hijo. No existiera un Padre, dice, si no fuera porque ha engendrado a un Hijo. Y el Hijo no existiera como tal si no fuese engendrado, no tuviese una relación con el Padre. Y así el Espíritu Santo no sería tal si no es en una relación con el Padre y el Hijo, precisamente de donde proviene. Entonces San Agustín, en vez de utilizar el término persona, utiliza la relación, relaciones de estos tres, estas sutiles diferencias que se encuentran dentro de la interioridad de Dios. Pero posteriormente a San Agustín, y tomando sus estudios teológicos como base, la Iglesia, ya en lo que es la teología medieval y luego la posmedieval, la contemporánea y la moderna, utilizaron ya la teología de Santo Tomás de Aquino, que precisamente ha sido insuperable hasta el momento, y la Iglesia decidió utilizar el término de persona. Esta teología describe el término persona en los siguientes términos. Persona es una realidad subsistente en una única naturaleza divina. Una realidad subsistente, algo que se puede sostener de por sí misma, una realidad que se puede sostener de por sí misma. Y así el Padre es subsistente en cuanto a que Él es de esa manera, ¿sí? Él es el origen de todo y Él subsiste de por sí mismo. En cambio, el Hijo es una realidad, ¿sí?, que subsiste en cuanto al Padre. El Padre es el que engendra al Hijo, ¿no? Entonces, miren cómo vemos este concepto de persona. Y lo mismo el Espíritu Santo es tal, es persona. ¿Por qué? Porque es una realidad que subsiste totalmente al ser el amor, el Dios amor, que subsiste porque proviene del Padre y del Hijo, pero con una manera propia de ser. Totalmente, diríamos, que se define a sí mismo como persona, por más que proviene del Padre y del Hijo, pero tiene algo que lo caracteriza, que es propio de él. Por eso es una realidad también subsistente de por sí misma. De tal manera que entonces la teología católica adopta, para referirse a este misterio de Dios uno y trino, el término de persona, pero sin dejar también el aporte muy valioso y muy, muy clarificante de San Agustín. Y en realidad, en el término persona también está involucrado, está explicado también lo que es esta persona. Las personas divinas se relacionan, ¿sí? Y son tal, ¿por qué? Porque hay una relación entre ellas, ¿no? El Padre se relaciona con su Hijo, el Hijo se relaciona con el Padre y el Espíritu Santo tiene una relación fundante, lógicamente, entre los dos, pues para que de ellos expire
y brote precisamente la tercera persona, que es la Santísima Trinidad. El gran problema con el mundo que objeta, que rechaza este misterio trinitario, repito, es la definición, el no entender precisamente esta situación de la persona, esta situación de la relación, de estas sutiles diferencias, de estas realidades subsistentes que hay dentro del único ser de Dios. De aquí viene la derivación de un montón de, diríamos, de equivocaciones. Por ejemplo, cito algunos, los ebionitas, los primeros cristianos que se convertían del mundo judaizante, ellos pues simplemente, viniendo del Antiguo Testamento, no aceptaban la divinidad de Jesucristo y ellos creían que Jesús pues simplemente es hijo de José y de María en forma natural. Rechazaban la divinidad de la persona de Jesucristo. Los gnósticos, diríamos, una herejía que viene desde los primeros siglos del cristianismo y que se ha difundido hasta el día de hoy con diferentes simplemente terminologías y más máscaras modernas, pero el gnosticismo creía que, proveniendo de y teniendo como bases filosóficas de la mitología griega, creían que Cristo es una deidad, pero que su cuerpo era una pura apariencia tomada temporalmente. Eso es lo que defendía el mundo gnóstico, y por eso San Juan tiene que escribir precisamente en contra de esta herejía, ya en la carta precisamente de él, en su primera carta del apóstol San Juan, habla muy fuerte contra esto. Y también el Evangelio, miremos el prólogo que hace Juan, donde refute con toda energía precisamente esta herejía. Luego tenemos el docetismo, otra herejía que no es más que el mismo gnosticismo con otra máscara. Este docetismo apareció en la mitad del siglo segundo, y lo curioso de este error herético es de que trataba de separar a Dios de toda materia, porque a la materia la consideraba maligna. Lógicamente tiene unas influencias totalmente de la filosofía oriental y pretendían poblar el espacio entre Dios y la materia con unos superhombres que ellos consideraban que eran los mediadores, o también denominados aeones, y consideraban que Cristo era el de mayor rango. Eso promulgaba el docetismo. Y modernamente, hasta el día de hoy, repito, este gnosticismo disfrazado sigue a través de la cultura, de la música, de las artes, metiendo su sutil veneno y pretendiendo negar la divinidad de Jesucristo, dándole otros roles de superstar totalmente equivocados. Posteriormente tenemos otro error herético, el modalismo de Sabelio, que consideraba que Dios es un solo ser, pero que se manifiesta en tres modos diferentes que se expresan en diferente tiempo. Por ejemplo, creía el modalismo, de ahí su nombre de modalismo, modos. Pensaba que Dios se va a manifestar de un modo como Padre en la antigüedad, que luego de otro tiempo este mismo Dios adoptó otro modo de ser y se reveló como Hijo, y que después de otro tiempo este Dios adoptó otra tercera moda, otra tercera forma de ser, y se mostró como Espíritu Santo. Esto creía el modalismo de Sabelio, pues precisamente que la Iglesia pues lo refutó totalmente. Posteriormente, en el siglo IV, tenemos el arrianismo, ¿sí? Otra herejía que consideraba que Cristo es una criatura hecha por Dios.
por supuesto negando totalmente la divinidad de, de Jesucristo como verdadero Dios. Luego tenemos el monofisismo. Pensaba esta secta, este grupo herético, pensaban que Cristo tenía dos personas con dos diferentes naturalezas, pero luego cayeron en el criterio de que estas dos naturalezas desembocaban en una única naturaleza y por eso se comenzaron a llamar mono, es decir, uno, monofisismo, una sola forma de ser. Luego pasamos a otro error herético, el catarismo, y luego al macedonianismo, que negaba precisamente la divinidad del Espíritu Santo. Posteriormente, recuerden, lo trataré más adelante como una herejía que está totalmente contemporánea, como es los testigos de Jehová. En fin, errores que, repito, confunden el concepto de persona y se les hace imposible definir ese mundo interior y entender como Dios nos ha permitido entender y meternos y sumergirnos hasta la interioridad, hasta el nivel que Él mismo ha querido revelarnos. Les hace imposible entrar a ellos porque confunden esta terminología y el concepto de lo que es persona en Dios. Bien, continuando esta meditación del ser de Dios, el Dios en su interioridad, lo que nosotros podemos distinguir dentro de esta interioridad es precisamente el ser propiamente dicho, una primera, diríamos, realidad, y luego podemos distinguir el actuar, es decir, lo que hace este ser. Dos cosas. Primero el ser, o sea, llamémoslo así, con palabras sencillas, digamos, la estructura de la interioridad de este ser, y un segundo aspecto, el actuar. ¿Qué hace? Algunos llaman las misiones, es decir, el actuar. ¿Qué hace este ser? En la estructura interna, pues, de este Dios encontramos las personas que acabamos de describir el concepto. Ahí tenemos la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. En el actuar, es decir, en qué hace este ser que está conformado por estas tres divinas personas, ¿qué hace? Aquí tenemos que distinguir que este actuar se puede desarrollar de tres formas. Primero, Dios puede actuar hacia sí mismo. Segundo, Dios puede actuar hacia sí mismo, pero en una criatura. Y en tercer lugar, Dios actúa hacia afuera de sí. Estas son, como diríamos, como tres facetas del actuar de Dios. Más adelante vamos a ir viendo qué sucede cuando Dios se manifiesta en cada una de ellas, ¿no? Bien, entonces esto en cuanto a lo que se podría ver, analizar dentro de nuestro Dios. Estas dos realidades que decíamos que podíamos ver en la interioridad de Dios, como es el ser,
como estructura primeramente, ¿no? Y luego el actuar como el quehacer, como las misiones, como el quehacer de este Dios. Resulta que en la naturaleza divina el ser y el actuar se identifican. Estamos hablando de un ser perfecto en donde estas dos realidades se funden en una sola. Mm, Pasa totalmente contrario a lo que acontece en nuestra realidad aquí material. Por ejemplo, acá nosotros somos de una naturaleza y resulta que a lo mejor nuestro actuar muchas de las veces no es coherente con nuestra naturaleza. Pongamos el caso, una persona que hace la maldad, que hace un crimen, está actuando totalmente en forma diversa a lo que es la estructura esencial de su persona hecha para el bien. En nuestra criatura, en nuestra, diríamos, forma creacional de criaturas, sucede eso. El ser está por un lado y a lo mejor el qué hacer, el hacer de esa persona está por otro. Pero volvamos a la realidad divina, la naturaleza divina, no sucede eso. Las dos realidades se identifican. Es decir, cuando yo en la interioridad de Dios me refiero al ser, automáticamente me estoy refiriendo también al actuar. Y cuando quiero revisar el actuar de Dios, eminentemente me veo que estoy sumergido en el ser. Entonces, esto en cuanto a algo propio de la naturaleza divina. El ser y el actuar se identifican. Pasemos ahora a la interioridad de este ser y vamos a ver en primer lugar a la persona del Padre. ¿Por qué nosotros la conocemos como la primera persona? Esto tiene su razón de ser, porque, hermanos, cada una de estas divinas personas tiene algo propio. Y en este caso, la persona del Padre, lo propio de él es ser esa fuente de divinidad de donde van a brotar las otras dos divinas personas. Al tener esta característica, este atributo muy particular, lo constituyen precisamente en la primera persona. Por eso normalmente nosotros la llamamos así, la primera persona de la Santísima Trinidad. Ahora bien, ¿qué hace esta primera persona de la Santísima Trinidad? Lo propio de ella es contemplar. El Padre es aquel que echa su mirada fecunda sobre su ser y lo va contemplando en toda su realeza, en todo su abarcamiento, en toda su perfección, y va a ir revisando atributo por atributo, va a ir viendo, por ejemplo, cito solamente como ejemplo, va a ir revisando su poderío. Va a ir Dios viendo cuán grande y cuán terrible es su poder. El Padre va a ir viendo y revisando cuán bello es. El Padre va a ir revisando su libertad, la tremenda libertad de todo su ser como Dios. El Padre va a revisar también el esplendor luminoso que posee todo su ser. El Padre va a revisar que Él no tiene quien lo haga, que Él mismo se hace a sí mismo desde siempre y por siempre y para siempre. El Padre también revisa que en su ser no hay ni principio ni hay fin, que su ser vive en un presente absoluto totalmente abarcado. Y así el Padre va revisando atributo por atributo y se encuentra con que es omnipresente. El Padre revisa también que es uno,
en su unicidad. El Padre revisa que tiene una infinitud tremenda y terrible. El Padre revisa que su ser no cambia, que es inmutable, que es para siempre, para toda la eternidad. El Padre revisa el atributo de su bondad, que todas sus entrañas precisamente tienden y son el bien absoluto. El Padre revisa que Él es veraz y que la verdad es parte constitutiva de su ser. El Padre además ve su justicia. Y así, por citar unos cuantos atributos, que no son todos, los cito solamente como ejemplo, en esta mirada que el Padre va realizando y va desplegando por todo su ser. En una sola palabra podríamos definir como ese atributo de la sabiduría divina. Entonces, bien, resumiendo, el Padre lo que hace es contemplar, echar su mirada contemplativa sobre su propio ser. ¿Qué es lo que acontece después de que el Padre ha echado sobre su ser, ha lanzado sobre su ser esta mirada contemplativa y engendradora? Pues lo que va a suceder es que se va a provocar en la interioridad de este mismo ser divino una respuesta explicativa. Va a surgir en la interioridad de este ser una respuesta, una explicación a lo que el Padre está contemplando. Esto es lo que conocemos como la segunda persona de la Santísima Trinidad. La explicación de lo que el Padre en este caso está contemplando. Esa es la segunda persona de la Santísima Trinidad. El Padre mira, se mira a sí mismo y enseguida brota en su ser la explicación de lo que él está mirando. El Padre contempla uno de sus atributos y en este caso el Hijo, que es la respuesta, que es la explicación, que es la palabra, que es el verbo, comienza a explicar lo que el Padre está mirando en ese atributo. Y así sucesivamente podemos ir viendo cómo de atributo en atributo surge, después de esta mirada contemplativa y engendradora, surge esa respuesta que le va a decir al Padre lo que está contemplando. A esta respuesta nosotros la conocemos como la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si decíamos que lo propio de la primera persona era mirar, contemplar y a través de ello engendrar, porque es Padre, ¿no? Lo propio de esta segunda persona del Hijo es precisamente la explicación de lo contemplado por el Padre. La tercera persona de la Santísima Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, surge en el seno de la Santísima Trinidad porque la mirada contemplativa del Padre no es cualquier mirada, es una mirada que va a producir una intensa corriente de amor hacia aquello que está contemplando el Padre. ¿Por qué produce el Padre esta corriente de amor? Porque lo que contempla es un ser perfecto. El Padre se siente satisfecho, gozoso de ser lo que es en todo ese abanico infinito de perfecciones y de atributos que los tiene, y los tiene en suprema perfección.
El Padre se goza de ser lo que es. Y es por eso que este gozarse precisamente lo hace el ser más feliz, lo hace, le hace a la persona del Padre ser la persona que más ame y produce de él precisamente, brota de él esta corriente de amor hacia aquello que contempla. Por otro lado, habíamos dicho que en el seno de este Dios surge esta explicación, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Esta explicación que surge y que se dirige hacia la persona del Padre, esta explicación que surge como palabra, como verbo, como canción, esta explicación también va a producir eh, en la segunda persona, va a producir precisamente también una corriente de amor hacia el Padre a quien está explicando lo que está contemplado. Surge de la persona del Hijo esta corriente de amor hacia que brota precisamente hacia el Padre. Bien, entonces tenemos dos corrientes de amor, la que brota del Padre hacia el Hijo y la que brota del Hijo hacia el Padre. Estas dos corrientes de amor se funden y dan lugar, ¿sí? Estas dos corrientes de amor expiadas, salidas del Padre y del Hijo, son las que precisamente van a dar lugar a que aparezca en Dios una tercera persona, es decir, una realidad totalmente subsistente en Dios, porque esa es una persona, la persona amor, que se conforma por estas dos corrientes, vuelvo y repito, la corriente del amor contemplativo y la corriente del amor explicativo, que se funden y conforman esta tercera divina persona, que va a tener como algo propio precisamente el amor. La persona, Dios, amor. Ese es el Espíritu Santo. San Agustín dice, es el vínculo de amor entre lo contemplado y lo explicado. Ese es lo propio de la persona del Espíritu Santo. Y así tenemos ya conformada, diríamos así, este movimiento trinitario en sus tres divinas personas. El Padre que engendra a su Hijo y que del Padre y del Hijo ha brotado precisamente el Espíritu Santo. Bien, pero ahora de todo lo que he podido expresar de cada una de las personas trinitarias,
que están en el interior de Dios y que tienen precisamente esta interacción, diremos, este movimiento trinitario, eh, lo hemos hecho pedagógicamente por separado, primero la persona del Padre, luego la del Hijo, luego del Espíritu Santo, pero lógicamente en la naturaleza divina, en la interioridad de Dios, esto no se da así por separado. La interacción de las tres divinas personas es al unísono, es simultáneamente. Yo voy a utilizar aquí este gráfico en esta diapositiva número 10, mostrando en un recuadro cada una de la acción, primer recuadro, lo que es la acción del Padre, el segundo recuadro la acción del Hijo y en tercer lugar la acción del Espíritu Santo. Pero gráficamente vamos a ver que las tres precisamente se dan en el mismo instante. Nos puede ayudar este gráfico a entender un poquito lo que estoy diciendo, lo que estoy tratando de explicar, que esta mirada engendradora del Padre, cuando Él la lanza, inmediatamente se da la respuesta y el Espíritu Santo al mismo instante está fecundando aquello y está haciendo ese vínculo de amor entre lo contemplado y lo explicado. Todo esto en el mismo instante. Es maravilloso saber que Dios, sus divinas personas actúan de esta manera. Esta provocación que hace la mirada engendradora del Padre, cómo surge inmediatamente la respuesta y cómo el Espíritu Santo está fecundando aquello con, con su, con su beso de amor, fecundando lo contemplado y lo explicado. Ese vínculo de amor que es precisamente el Espíritu Santo. Esto a manera de ejemplo, como para mostrar un poquito eh, lo que es esta interacción, pero simultánea de los tres. Lógicamente aquí vale la aclaración de que la acción de los tres es totalmente hecha al unísono. No puede Dios actuar de otra forma. Recuerden, el ser y el actuar de Dios se identifican. Por eso, no podemos ver actuar al Padre por un lado, actuar al Hijo por otro lado y el Espíritu Santo a lo mejor por otro lado. No, de ninguna manera. Donde hay la mirada contemplativa del Padre, ahí está la explicación del Hijo y ahí mismo está la fecundidad del Espíritu Santo. No se puede concebir una función de cualquier persona de la divina, de la Santísima Trinidad, no se puede concebirla por separado. Eso rompería la unicidad de este Dios que actúa trinitariamente, pero al unísono. Valga esta aclaración que nos va a servir de mucho para comprender cómo es el accionar de Dios. Después, ¿no? Lógicamente, en la creación, cómo es el accionar de este Dios uno y trino. Porque como Dios es en su ser, ahí lo que estamos revisando en este instante, de esa misma manera va a actuar, va a actuar, digo, en la creación. No tiene otra forma. No tiene otra forma de ser, de hacer, no tiene otra forma de misionar hacia afuera de él, sino es esta, la que tiene en su interioridad, en su ser propio, de un solo Dios en tres divinas personas.
para ayudar a nuestros hermanos que han caído en confusión frente a lo que es el verdadero Dios, lo que es el verdadero ser de Dios. Pues lo lógico como nosotros como católicos es conocer a profundidad nuestra fe católica y sobre todo este punto tan importante como es nuestro Dios, conocer el ser de Dios. Al conocer el ser de Dios, conocer su actuar en nosotros, en cada uno de nosotros. Y hoy había comenzado en las diapositivas anteriores a indicar los diferentes errores que se han dado a lo largo de la historia al confundir lo que es el concepto de la persona dentro de Dios y a qué errores les ha llevado a caer, ¿no? Decía al final, yo voy a tratar ahora lo que es los testigos de Jehová, una secta que está contemporáneamente con nosotros y que niega precisamente que Jesús sea eterno, que sea Dios, que sea todopoderoso. No aceptan que sea igual al Padre de ninguna manera. Ellos dicen que Cristo es simplemente la primera creación de Jehová, que el Espíritu Santo no es una persona divina, sino que es meramente una fuerza activa y que no es consolador ni nada de lo que nosotros creemos. Que Cristo, hay una confusión tremenda, ¿no? En ellos dicen que Cristo es simplemente el arcángel Miguel, que Cristo no es Dios, sino hombre, hombre perfecto, según ellos, y que entonces concluyen ellos diciendo que la adoración a Cristo es una idolatría. Manifiestan que Cristo no resucitó en cuerpo físico, sino que su resurrección fue solamente un suceso espiritual. Entonces, miren, tremendos errores como este se originan precisamente del desconocimiento de lo que es el ser de Dios. Y yo intento explicar la influencia determinante que tiene el conocer a Dios en nuestra religión, en nuestra fe. Es importantísimo, es el núcleo central, todo se deriva de esto. ¿Por qué? Por eso que con lo que comencé a explicar este tema, el ser y el actuar de Dios se identifican. Por eso, hermanos, paso ahora a lo que nosotros conocemos también como la secta del pentecostalismo, la secta de los pentecostales. Este, este gran problema del pentecostalismo. Los pentecostales eh, dicen ellos seguir a la persona del Espíritu Santo, pero precisamente se creen sus distribuidores, se creen los dispensadores de la persona del Espíritu Santo. Para ellos es simplemente invocarlo, imponer las manos sobre ellos y en su mente piensan que ya inmediatamente el Espíritu Santo va a venir y va a caer sobre una persona, la va a llenar y ya está, eso es todo. Pero caigamos en cuenta que yo les había dicho que hay un orden en la Santísima Trinidad, un orden de interacción. Primero está la persona del Padre, luego está la persona del Hijo y luego está la persona del Espíritu Santo. En ese orden, eh, simultáneamente se va a dar en nuestro ser creacional. El Padre va a poner sus proyectos en nosotros. Al mismo instante, ¿qué va a hacer el Hijo? El Hijo va a explicarnos, el Hijo es palabra. El Hijo en esta dimensión aquí, en nuestra tierra, en nuestro ser de seres humanos aquí creados, aquí se estuvo 33 años siendo palabra. Podríamos decir, desde Belén hasta el Gólgota,
su resurrección, su ascensión, todo ha sido una palabra explicativa para nosotros. Si Dios Padre quiere mirar y tomar una persona, quiere venir a habitar en ella, quiere comunicar sus proyectos, quiere engendrar, echar sobre ella su mirada engendradora, lógicamente el Hijo tiene en nosotros que tener la oportunidad de ¿qué? De irnos explicando toda esa mirada fecunda que el Padre ha echado sobre nosotros. Y a nosotros, criaturas, nos va a tomar tiempo, porque nosotros estamos en la dimensión espacio-temporal. A nosotros todo ese torrente de gracia, toda esa torrente de esa mirada fecunda que el Padre echa sobre nosotros, a nosotros nos va a coger tiempo, nos va a llevar el tiempo, porque vivimos en el tiempo, en poder asimilarla, en poder, en poder coger todas esas palabras explicativas del Hijo que nos va a ir diciendo, mira, mi Padre es esto, mi Padre te ama de esta manera, mi Padre te ha creado por esta razón, porque eres único, porque eres bello, porque el Padre quiere reflejar. O sea, el Hijo, el Hijo va a explicarnos de mil maneras todo lo que es el Padre, todo lo que es Dios. Pero hermano, a nosotros nos va a coger tiempo el poder asimilarlo, porque así es nuestra naturaleza humana. Y luego de que hayamos asimilado esa explicación que en segundo término nos está haciendo o nos ha hecho o le hará a aquella persona el Hijo, luego de aquello se sentirá invadido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Digo todo esto explicando este fenómeno del pentecostalismo, lo digo para que lo quede claro, ¿no? La acción de Dios en su naturaleza divina, como acabamos de explicarlo, es simultáneamente a las tres divinas que vienen y realizan su movimiento trinitario, ¿no? La fecundidad del Padre, la explicación del Hijo y el beso, digo así yo, del Espíritu Santo, esa fuerza unitiva entre de lo contemplado y lo explicado, el Espíritu Santo. Pero eso es la naturaleza divina. Pero acá Dios quiere hacer lo mismo, sí, lo hace lo mismo, pero a nosotros nos toma tiempo. Nosotros no podemos simultáneamente enseguida asimilar la mirada del Padre, asimilar la palabra del Hijo y sentirnos invadidos del Espíritu Santo en el mismo instante. Eso para nosotros es imposible. Por eso el pentecostalismo es un error. Es un error terrible que lleven a una persona a una asamblea, le impongan las manos y el otro ya cae desmayado, comienza a orar en lenguas o qué sé yo, y comienza a tener una experiencia de Dios terrible y que se revuelca y con dones y carismas y que ya ha tenido una experiencia de Dios. ¿Tan rápido? ¿Cómo su ser pudo asimilar todo eso en forma tan instantánea? Ahí queda una incógnita terrible, ¿no es cierto? Porque nuestra naturaleza humana no es capaz de aquello simultáneamente. ¿Es capaz de aquello? ¿Somos capaces de recibir a Dios? Sí, pero nos toma para nosotros tiempo. Tiempo de aceptar esa mirada preciosa del Padre. Tiempo para coger aquella explicación que, bueno, a Jesús le tomó 3 años en su vida pública manifestarnos. Tiempo para que llegue eso hasta nosotros, ¿no? Y lo hagamos nuestro, lo encarnemos. Luego que hagamos eso, sí. Luego que hagamos eso, sí, inmediatamente sentiremos esa invasión del Espíritu de Dios en nosotros que va a consolidar esa mirada fecunda del Padre y va a consolidar esa explicación del Hijo y la va a fusionar en esa presencia, ahora sí, permanente en nosotros, como es la presencia del Espíritu Santo. Recuerden lo que dijo Jesús: el que cree en mi Padre y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero en nosotros tiene que darse ese proceso trinitario, como somos hechos a su imagen y semejanza.
La imagen la entendemos. Dios hace lo mismo, lo que hace en su naturaleza divina, lo hace en nosotros, sí, porque así nos ha creado. Pero como vivimos en una semejanza, vivimos en el espacio y el tiempo, nuestra respuesta necesariamente se va a dar en el tiempo y en el espacio a este Dios uno y trino. Otro error también grande, lo mismo que en el pentecostalismo, se está introduciendo en el interior de nuestra iglesia, y esto es gravísimo, hermanos. Me refiero a ciertas exageraciones que tienen la misma característica del pentecostalismo que se está dando al interior del movimiento de la renovación católica carismática. Notemos que este movimiento se introdujo en la Iglesia Católica precisamente viniendo de los pentecostales. El origen fue pentecostal, fue protestante. La Iglesia lo ha ido asimilando, pero con el pasar de los años, muchos pastores van discerniendo y viendo precisamente que aquel error protestante se está suscitando en el interior ahora de nuestra iglesia. Muchos hermanos que dicen tener la presencia del Espíritu de Dios están actuando como un pentecostal, como un hermano de una secta, de un pentecostal, con ese mismo atributo de querer dispensar en el momento en que a ellos se les ocurre dispensar la presencia del Espíritu Santo. Y eso, repito, no se da. Ese es un error, un terrible error que está destruyendo pues lo que es la verdadera experiencia de Dios en el interior de nuestra Iglesia Católica. Lo digo esto porque tenemos que tomar en cuenta muchísimo. El Papa hoy nos lanza a ser católicos de salida, de evangelización, de querigma, pero tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto, cómo es el accionar de Dios en el interior de una persona, para que con paciencia nosotros sepamos respetar el tiempo de Dios, el momento en que Dios actúa en una persona. Dios es conmigo en el misterio, como la luz que apaga estrellas. Dios que te oculta a los sabios y a los pequeños. Te revela
gracia.